¿Alguna vez has notado que en la historia de la humanidad hay vacíos inllenables, saltos abruptos en el desarrollo y largos años e incluso milenios en los que sucedió, si nada sucedió? En realidad quedaba muy poco, espada contra espada, y el arco con flechas simplemente seguía siendo un arco con flechas. La chispa creativa abandonó la mente humana y vivíamos como en un sueño. En cualquier caso, tales conclusiones provienen del estudio de la historia oficial. Claro, definitivamente pasó algo. Regla 1. Zar, rey, faraón, luego su hijo, hija, sucesor, asesino y similares. Uno fue a la guerra contra el otro, la guerra duró tantos años y en realidad eso es todo. Pero el promedio de tiempo de gobierno de un zar puede variar desde 5 hasta 60 años. Son generaciones enteras. Durante este tiempo puede suceder cualquier cosa, pero lo que sabemos sobre estos tiempos está cubierto por una gran cantidad de conjeturas y fantasías. Por supuesto, tal situación no satisface a todos. Realmente hay un fuerte olor a algo sospechoso en todo esto, y es en estos sentimientos intuitivos de insatisfacción donde nace una visión alternativa de la historia. No estamos satisfechos con las respuestas triviales, porque si miramos más de cerca las fuentes en las que se basa la antigua historia de la humanidad, los pequeños detalles y matices, esta historia comienza a tambalearse y desmoronarse ante nuestros ojos. Estás en el canal Época de Desconfianza, y hoy intentaremos nuevamente mirar algunos eventos en la historia, basándonos no solo en los registros, sino también en la lógica de lo que está sucediendo. Al final del día, si no te gusta lo que escuchas y ves aquí, tómalo simplemente como ciencia ficción, ya que, por supuesto, no tengo ninguna prueba de que los eventos se desarrollaron exactamente de esta manera. Todo lo que se dirá a continuación no es más que una de las posibles variantes de desarrollo de eventos que yo supongo. Ya he mostrado en mis películas, como en la trilogía sobre Alejandro Magno, que la historia que se nos enseña en las escuelas y universidades se edita bastante y fuertemente, y la comprensión de los eventos se dirige de alguna manera a un canal completamente diferente. Recuerda, en las películas sobre el Macedonio simplemente leíamos las fuentes primarias, es decir, Plutarco, Arriano y algunos otros. Pero solo ellos, no las versiones editadas en Cambridge y las doctrinas tomadas de la nada y filtradas a través de la narrativa. Y al final obtuvimos una imagen completamente nueva del mundo y de lo que está sucediendo. O mira, por ejemplo, todos sabemos que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera porque creía que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol, pero no es así. En realidad fue quemado por algo completamente diferente. Según los informes de su descontento estudiante Giovanni Mocenigo, a quien Giordano simplemente se negó a enseñar debido a su mala memoria, y quien informó a la Inquisición que Giordano Bruno consideraba a Cristo como un simple mago, que Cristo en realidad no quería ser crucificado y así sucesivamente. Parecería un detalle insignificante, ¿no? ¿Cuál es el sentido de cambiar la información sobre figuras históricas tan descaradamente? Bueno, ¿a quién le importa si quemaron a Jordan por no creer en los dogmas de Cristo o porque pensaba que la tierra era redonda? Al final del día, el hecho sigue siendo un hecho. Lo quemaron por herejía de cualquier manera. El resultado no cambia. De todos modos, él fue... Parece que sí, especialmente porque cambiaron esta información en particular. En un tiempo iluminado, cuando el mundo ya está lleno de ateos, de incrédulos, existe incluso un enorme estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde oficialmente no creían en absoluto. Sin embargo, alguien quería que cuantas más personas no supieran la verdad sobre por qué realmente ejecutaron a Jordán Bruno. Bueno, él consideraba a Cristo un mago y en general él mismo enseñaba magia. ¿Y qué es tan aterrador en esta información para las personas iluminadas? Incomprensible. ¿Y por qué alguien durante cientos de años ha estado dirigiendo la ciencia más lejos de la comprensión del éter? Hasta ahora no está claro qué obligó a Napoleón a ir a Rusia en general y a Moscú en particular. ¿Por qué ocultan la siesta de todo el planeta?
con arena y arcilla, pero el tiempo no se detiene. Si antes tales fraudes eran fácilmente realizables en ciertas regiones y bibliotecas específicas, con la aparición de computadoras, bases de datos, un solo espacio de información en Internet, todo comienza a desmoronarse en las costuras. Se encuentran inconsistencias aquí y allá. Muy lentamente, pero inexorablemente, la base de datos de acceso público está creciendo y junto con ella, poco a poco, se está revelando una gran imagen de eventos ocultos. Se acumulan hechos, a veces incluso a costa de la vida de los entusiastas buscadores, y ahora, en la última década, ha habido un avance. Ya sabemos con certeza que hubo una gran catástrofe, cuyas consecuencias ahora son imposibles de ocultar. Negar la existencia de edificios enterrados en todo el mundo es simplemente estúpido. Sí, estamos viendo taladros de arena ahora mismo donde no deberían estar: Europa, Yakutia y Ucrania. Pero aún así nos siguen diciendo directamente que la arena vino del Sahara o de China. Pero sí, tan solo ellos. El progreso técnico y el Internet nos han permitido unir piezas dispersas de conocimiento en una imagen más o menos coherente. Los megalitos, la tecnología de plastilina para moldear piedras, los testimonios sobre los dioses también se han adornado con nuevos colores. Los mitos y leyendas de repente perdieron el brillo y la belleza de la fantasía y los cuentos de hadas y comenzaron a adquirir el color duro y sombrío de la realidad. Los extraterrestres de repente se convirtieron en vecinos muy cercanos, cuyas bases con alta probabilidad se encuentran directamente en nuestro sistema solar y cuyas coordenadas ya son conocidas. Las evidencias de catástrofes de proporciones cósmicas en el sistema solar también están ganando cada vez más pruebas. Entonces, en ese caso, continuemos con la historia que comenzó un poco antes en la película Bases de Extraterrestres. En él asumimos qué acciones deberían haber tomado las civilizaciones inteligentes si hubieran estado en el sistema solar en ese momento. Si las civilizaciones inteligentes estuvieran en cada planeta de nuestro sistema, si hubiera habido muchos más planetas, ¿qué deberían haber hecho estas civilizaciones frente a una catástrofe espacial de rápida aproximación? Uno de los puntos obligatorios sería la creación de bases espaciales en órbitas específicas imposibles en condiciones naturales. Estas órbitas deberían haber llevado las bases lo más lejos posible de la trayectoria destructiva de la corriente de asteroides, eliminándolas de su camino. Y, milagrosamente, realmente encontramos 5 de estos objetos. Además, cada uno de ellos está en órbitas tan ideales que, en primer lugar, no se cruzan en absoluto ni entre sí ni con ningún planeta. Es decir, no tienen ninguna posibilidad de chocar con nada. En segundo lugar, da la impresión de que están vinculados a ciertos planetas, como si fueran marcadores. Una base está en órbita justo entre la Tierra y Venus, la segunda entre Marte y Júpiter, las demás están más allá de Neptuno en el cinturón de Kuiper. Es decir, existen. Pero eso fue el cuarto paso en nuestra lista de acciones. Y ahora vamos un poco más allá e intentemos analizar más detalladamente la tercera etapa. En él asumimos que dado que casi seguramente una corriente de asteroides dañará todos los planetas, todo lo que se encuentra en el plano de la eclíptica, entonces debemos preocuparnos precisamente por la preservación de la especie en su conjunto y no por cualquier individuo en particular. Por lo tanto, necesitamos dejar bases subterráneas profundas en cada planeta del sistema solar, incluyendo todas las civilizaciones existentes en ese momento. En este momento necesitamos dejar de lado tanto los conflictos internos como externos, las pretensiones, si las hubiera, ya que estamos hablando de la supervivencia de todos. Cada planeta debía ser dividido en sectores, enclaves, en los que se excavaban búnkeres subterráneos profundos de la ciudad. Por supuesto, en estas ciudades es poco probable que se haya previsto alguna actividad vital. Esto no es energéticamente rentable. Es mucho más cómodo dormir en cámaras anabiósicas hasta cierta hora 10, cuando la ola principal de asteroides pasa.
Y al final del periodo de máxima peligrosidad, los sobrevivientes deberían salir de sus refugios y comenzar a construir un nuevo mundo. En los videos dedicados a la temática espacial, he estado mostrando sistemáticamente el mecanismo de esta catástrofe en los últimos 4 años. Por eso ahora sabemos que la primera y más destructiva ola debió haber golpeado los planetas más cercanos al Sol, como la Tierra o Venus, aproximadamente 60 años después, más o menos. Luego esta ola golpeó al Sol, parcialmente absorbiéndolo, parcialmente cortándolo, y se fue para la segunda ronda, que tomó aproximadamente 120 años respectivamente. La segunda ola, sin duda, fue más débil que la primera, pero aún así era bastante intensa. No tenía sentido salir de los búnkeres hasta que pasara la segunda ola. Por lo tanto, el periodo mínimo de permanencia de las civilizaciones en las ciudades subterráneas, refugios, debería haber sido de 180 a 240 años. Naturalmente, no todos los seres racionales podrían haberse acomodado allí en principio. Muchos se quedaron en la superficie y sintieron todo el poder de la catástrofe por completo. Una enorme cantidad de seres vivos perecieron. La vida pereció en casi todos los planetas del sistema solar que existían en ese momento. Además, los planetas enteros dejaron de existir. Y ahora solo podemos adivinar cuántos realmente había. En cualquier caso, entre la Tierra y Júpiter había al menos 2 o 3. Además, está claro que Marte aún no existía. Probablemente fue arrancado de otra órbita. Pero tengo una película separada sobre esto que se llama Marte se perdió. En general, parece que la catástrofe que golpeó el sistema solar cambió todo y destruyó a casi todos. Es posible que la Tierra sea el único planeta que conservó alguna forma de vida y la posibilidad de existencia futura. Sin embargo, pasó el tiempo necesario y, de una forma u otra, llegó el momento de salir de los refugios y reconstruir las civilizaciones destruidas. Pero en teoría, en la práctica, no es tan simple. Y aquí está el porqué. En mis primeros videos sobre dinosaurios, buscaba transmitir un mensaje sencillo a la audiencia. El punto es que el entorno dicta la forma, en el sentido literal. Si eres un automóvil, te verás como un automóvil, sin importar dónde te hayan fabricado. Si eres una máquina, te verás como una máquina, sin importar dónde y quién te haya fabricado. Si vives en el agua, te verás como un pez. No importa si eres un pez, un mamífero delfín, un reptil ictiosaurio o incluso simplemente una criatura submarina. Bote, todo eso no importa. Te verás exactamente como un pez. Si vives en el aire, te verás como un pájaro. Y de todos modos no importa si eres un celuloide, es decir, un pájaro normal, un ratón volador, es decir, un mamífero, un pez volador, es decir, un pez real o incluso un avión, pero aún así te verás como un pájaro. De esta manera, el entorno dicta fuertemente la apariencia de un ser o dispositivo. Se puede resistir a esto, pero es extremadamente costoso en términos de energía y carece totalmente de sentido. Por lo tanto, en cada planeta, dependiendo del entorno, la apariencia de los seres vivos y, en consecuencia, las civilizaciones, debe variar ligeramente simplemente porque la probabilidad de diferentes entornos en diferentes planetas es muy grande. Y eso es un problema, porque en tal caso simplemente no es posible poblar todos los tipos en uno de los planetas. Si fuéramos nosotros, no nos quedaría nada más que terraformar todo el planeta para nosotros. De hecho, eso pensamos. Soñamos con terraformar Marte, la Luna o Venus, pero parece que somos los únicos habitantes aquí. Y si hubiera, digamos, 3 o incluso 12 civilizaciones diferentes a nosotros en nuestro planeta, esto inevitablemente habría llevado a una guerra sangrienta de todos contra todos, hasta el último ser. Guerra por la caza. En realidad eso es lo que todos entienden de una forma u otra. ¿Son posibles otros caminos? Todo depende del nivel de tecnología de la civilización elegida. Lo primero que viene a la mente es prolongar el periodo de anabiosis o hibernación por un tiempo más largo, digamos 1000 o incluso 10.000 años. Aguardar a que los planetas se regeneren autónomamente.
pero lamentablemente confiar en esto sería ingenuo. Por supuesto, algunas opciones pueden recuperarse por sí mismas con el tiempo, especialmente si queda algún vestigio de la biosfera. Pero si la vida es destruida, la composición gaseosa de la atmósfera cambia completamente, como en Venus, entonces no hay manera sin ayuda externa. Se requieren como mínimo complejos robotizados que realizarán las medidas necesarias para restaurar el planeta, y aún en este caso será un proceso muy largo. Puede durar miles de años. El tiempo es implacable, lleva a la decadencia, al polvo y la suciedad, a todo lo que quieras. Cualquier metal, plástico, piedra u otro material se desintegrará con el tiempo, no importa cuán avanzado tecnológicamente sea. Las piezas deben ser reemplazadas y el equipo cuidado. Además, ¿cómo saber cuándo es el momento adecuado para retirarse? ¿Quién decidirá eso? ¿Quién decidirá cuándo es el momento de iniciar el proceso de despertar? ¿Quién preparará la tecnología y la vivienda común de la ciudad para los que acaban de despertar? ¿Quién preparará la base de productos al final de los finales? Y entonces, no importa cómo lo veas, alguien tendrá que salir a la superficie y manejar el proceso, y este alguien no puede ser un robot, sino un ser biológico capaz de autoabastecerse y reaccionar adecuadamente a los eventos cambiantes. Un turno de guardia, es decir, como opción se puede suponer, y simplemente un turno de guardia rotativo de algunos representantes de la especie. Digamos cada 5 a 10 años. En este caso, si necesitas sobrevivir 1000 años, necesitarás 100 turnos de 10 años cada uno. Si tienes un par o 300 de turnos de guardia, dispuestos a dar 10 años de su vida para observar, entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa si necesitas esperar no 1000 años, sino 100.000 o 1.000.000? Claro, exagero, pero no hay ni puede haber garantías. Además, el equipo de guardia debe tener algo para alimentarse durante todo su turno. Y detrás de ella, el siguiente equipo y el siguiente, y así durante cientos de años. ¿Dónde conseguir los alimentos? Por eso, y también porque las condiciones de vida son únicas en todas partes, es mejor crear tu propio doble, pero en otro cuerpo, más adecuado para ese planeta. Es decir, técnicamente hablando, hacer un biorobot. Una entidad programada para protegerte, y el lugar donde vives y al mismo tiempo capaz de vivir en nuevas condiciones. No es sorprendente que a través de cientos y miles de años lleguen a nosotros ecos confusos de algo similar. Los dioses crearon a los que se parecen a ellos. Sin embargo, aún no era la persona que conocemos. Aún no éramos nosotros, principalmente porque la atmósfera de la Tierra era mucho más densa. Era considerablemente más grande. Más grande. ¿Cuánto exactamente es difícil de decir? Pero la estimación mínima es 4 veces más grande que ahora. El techo superior es desconocido. Por ejemplo, en Venus, el segundo planeta en nuestro sistema solar, que es muy similar a la Tierra, pero aún así es un 20% menos masivo, puede soportar hasta 92 atmósferas terrestres. Y eso significa que para la Tierra una masa y 100 atmósferas no es fantasía. Podría soportarlo perfectamente. Y la gran densidad de la atmósfera, es decir, del medio, dicta los grandes tamaños de los organismos vivos. Sin embargo, no debemos olvidar que los cambios en la densidad de la atmósfera causan cambios serios en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, a una presión de 4 atmósferas, el cloro deja de ser un gas y se convierte en líquido. Podrían formarse quizás lagos de cloro. A una presión de 72.5 atmósferas y una temperatura de aproximadamente 30 grados, el gas de dióxido de carbono se convierte en un líquido supercrítico. Por muy alta que sea la densidad de la atmósfera, reduce la carga en el esqueleto y permite a los seres vivos alcanzar tamaños mucho mayores. Y lo vemos perfectamente en el ejemplo de criaturas prehistóricas. De esos mismos dinosaurios, perezosos gigantes, titánicos pterodáctilos y todo lo demás, no menos gigantesco y en lugares incluso subdientes. Entonces el primer humanoide creado para la vida en la Tierra debió haber sido gigantesco. De hecho, aquí tampoco hay contradicciones.
Los mitos y bajorrelieves sumerios más antiguos hablan directamente de personas de 5, incluso 10 metros de altura, e incluso las imágenes tardías, los grabados de las ruinas, toda la arquitectura antigua nos habla de nosotros, de que estaban destinados para un hombre de mucho mayor tamaño que nosotros ahora. Y los mismos mitos y leyendas, cada uno a su manera, hablan de semidioses, titanes, genios, jinn, ángeles y así sucesivamente. Todos ellos eran gigantes. Todos ellos, de una forma u otra, poseían tecnologías asombrosas, no solo en la talla de piedra, sino también en ingeniería genética, pilotaje e incluso en dispositivos espaciales, y así sucesivamente. La Tierra, desde el principio, estaba dividida entre ellos en sectores. En algún lugar se habla de esto directamente, por ejemplo, en los diálogos de Timeo y Critias, los mismos de los que sabemos sobre la Atlántida, y en algunos lugares esto es evidente por sus acciones. No transgredieron los límites fijados de su área de residencia. Y a pesar de todas las tecnologías avanzadas, el poder tecnológico, la longevidad avanzada, no colonizaron todo el planeta. Algunos piensan que eran estériles o hermafroditas, pero creo que son excusas para los pobres. Un ser, incluso si es estéril al principio, con tecnologías y recursos fantásticos para la genética y la ingeniería, puede producir tantos clones como quiera. Sí, al final incluso podría corregir su propio código genético. Los hermafroditas no requieren pareja para reproducirse. Y aunque hay evidencia de que tenían descendencia única, aún así eran pocos en número. Por lo visto, los niños solo aparecían por necesidad. ¿Eran realmente niños? Mira, cada dios y su hijo o hija eran responsables de algo. Por la fertilidad, por la suerte, por la fuerza, por la cosecha, por la salida o la puesta del sol. Y así sucesivamente. Se parece mucho a un equipo de personal de servicio. Por sí mismo, cualquier equipo tiene una jerarquía de subordinación, que desde un lado puede parecer bastante como una relación entre padres e hijos. Podríamos discutir este tema durante mucho tiempo, pero no tenemos ninguna evidencia real, aparte de algunas crónicas fragmentadas y mitos orales. Por lo tanto, no generaremos entidades innecesarias para no provocar la ira de Occam, y nos detendremos aquí. Entonces, después de 20 o 30 años después del desastre, los primeros semidioses, posiblemente bajo la dirección o incluso en contacto con los propios dioses, deberían haber salido de sus refugios y observar los resultados. Descubrir quién sobrevivió y quién no. Descubrir en qué estado se encuentra el sistema solar en general, si el agujero negro se ha ido o si hemos ocupado una órbita a su alrededor. Si es así, ¿cuál? Si se ha ido, ¿a dónde? ¿Qué planetas quedan? ¿Cuáles han sido destruidos? ¿Cuáles aún pueden ser salvados? Todo esto necesita ser analizado y se necesita elaborar un plan para las acciones futuras. Establecer comunicación con los sobrevivientes de otros planetas, con las bases espaciales, con los que se han ido a la deriva en el espacio libre. Hay mucho trabajo por hacer y en este momento se da cuenta de que el ciclo de desastres aún no ha terminado. 2 rondas para la corriente de asteroides resultaron ser muy pocas. Es completamente capaz de causar muchos más desastrosos nuevos. El caos causado por sus bombardeos a otros planetas aún no se ha calmado ni estabilizado. Los dioses vuelven a dormir, tal vez nunca despertaron del todo. Y los semidioses asumen sus responsabilidades para el bienestar de los territorios circundantes. En algún momento siguen los pasos de sus creadores y también crean sus propios equivalentes, pero en miniatura, de 1,5 a 2 metros de altura. Es difícil decir exactamente qué los guiaba en esto. A alguien le bastaba con que las personas fueran útiles para satisfacer las necesidades diarias. Por ejemplo, la recolección de tributos, para no distraer a los titanes de sus deberes directos. Pero estoy inclinado a pensar que esa no es la principal tarea. Esta es una de las metas que fueron establecidas por los dioses desde el principio, quizás incluso antes de que crearan a los titanes. Pero sobre esta tarea y el sentido de la vida hablaré en otra película.
Ahora nos centraremos en nuestro objetivo principal, que es reproducirnos y multiplicarnos, aumentar la población, pero sin salir de los límites de nuestro sector, y no olvidar ofrecer sacrificios a los dioses, es decir, simplemente proporcionarles alimento. Ellos, a su vez, crearon una enorme cantidad de los templos más hermosos para las personas en todo el planeta. Además, en cada uno de ellos, directamente desde las paredes, gritaba a través de bajorrelieves, estatuas, pinturas, reproducirse, multiplicarse, amarse unos a otros, recolectar la cosecha, criar ganado, dar sus frutos a los demás y a los dioses. El personal de servicio para el personal de servicio superior. Observo que, al parecer, en ese momento Venus aún no se había convertido en un infierno ardiente. La luna apenas estaba comenzando a formarse, si es que existía, y es muy posible que Marte todavía estuviera habitado. En la Tierra todavía había una atmósfera lo suficientemente densa como para permitir la existencia de titanes y controlar directamente a la humanidad. Había que prepararse para una nueva ola de desastres. En el video de la reacción en cadena mostré aproximadamente cómo funcionaba el mecanismo de la catástrofe. La primera oleada de asteroides vino desde el borde mismo del sistema solar, desde el cinturón de Kuiper. Logró acelerar mucho, pero los asteroides también eran bastante grandes. Resultó que la Tierra estaba en una posición única que le permitió pasar a través de él relativamente tranquila, lo que no se puede decir sobre los otros planetas. Pero después de realizar varias maniobras alrededor del Sol experimentando fuerzas explosivas al pasar el perihelio bajo la influencia de las fuerzas gravitacionales de Venus, Mercurio, la Tierra, así como Júpiter y Saturno, muchos asteroides cambiaron sus órbitas, se desintegraron en partes más pequeñas y se volvieron más susceptibles a las capturas gravitacionales de los planetas. Así se formó, por ejemplo, la clase de asteroides Apolo, que se mueven en un rango entre Mercurio y la Tierra. Precisamente estos asteroides, debido a las peculiaridades de sus órbitas, representan la mayor amenaza para la Tierra hasta el día de hoy. Algunos de ellos incluso se han convertido en satélites temporales con órbitas inestables. Tarde o temprano, las fuerzas de marea los desgarraban en pedazos y comenzaban a caer a la superficie del planeta como polvo de arcilla y arena, y por supuesto, grandes trozos de metal. Algunos investigadores sugieren que uno de los asteroides, al pasar a gran velocidad a través de la atmósfera de la Tierra sin tocar la superficie, podría haber arrastrado parte de la atmósfera al espacio, reduciendo así drásticamente la presión atmosférica en la Tierra. Sin embargo, en mi opinión, esto es improbable. En primer lugar, porque el tamaño del asteroide, por grande que sea, y ya hemos calculado en videos anteriores que sus dimensiones se miden en decenas y cientos de kilómetros de diámetro, pero incluso en este caso es insignificante en comparación con el planeta en general y la atmósfera en particular. En segundo lugar, el área de su contacto con la atmósfera también era insignificante y el tiempo de tránsito era muy corto. De lo contrario, no podría haber volado más allá al espacio y habría rebotado por toda la Tierra, convirtiéndola en un infierno. Por cierto, sucedió en Venus. La disminución de la densidad de la atmósfera fue causada, más probablemente, por la caída de meteoritos de piedra, que, al quemarse en la atmósfera a una temperatura de más de 500 grados, se llevaron una cantidad significativa de oxígeno, formando así arena común. Si además de la piedra el asteroide también contenía aluminio, al pasar por la atmósfera, ambos componentes absorbieron aún más oxígeno y agua, formando así arcilla común. Esta es su fórmula, por cierto. En otras palabras, una gran cantidad de atmósfera se incorporó a la composición de la arena y la arcilla cuando el polvo espacial se quemó. Y debido a este nuevo peligro tuvimos que construir refuerzos adicionales de inmediato. Los refuerzos adicionales de la fortaleza estelar en las montañas y dentro de las montañas. Esta catástrofe fue tan terrible como la primera, la ardiente. La arena y la arcilla cayeron a la tierra en una avalancha de lluvia y granizo.
Las personas donde pudieron y la mayoría de las que se rindieron perecieron. Algunos resultaron enterrados bajo los escombros profundamente bajo la tierra. Allí, en la oscuridad, perecieron lentamente. Hay más que suficiente evidencia de ello. Enormes tumbas subterráneas en toda Europa, en Francia, en Italia. La página mostró muy bien este tema en los más mínimos detalles en sus películas de la serie de tumbas en secuencias. Casi seguramente este barro arenoso coincidió con la caída de 3 grandes asteroides. Uno golpeó la parte sur de la Tierra, creando el canal de Drake y congelando la Antártida, el segundo en la parte ecuatorial, en la región de Mesoamérica, y el tercero en la parte norte, destruyendo el Ártico y congelando los Urales y Yakutia. Enormes masas de arcilla y arena, parcialmente arrastradas a los océanos y mares, elevaron el nivel del océano mundial, inundando algunas ciudades costeras y cambiando el paisaje. Todo esto ya lo describí en la serie de videos Apocalipsis Inadvertido. Por cierto, un matiz interesante. A pesar de que no creo en la explosión atmosférica de un asteroide, su caída y la congelación magnética y profunda simultánea de los alrededores claramente tienen alguna conexión. Para descubrir esto necesitamos descartar los conocimientos químicos habituales que tenemos ahora y aplicarlos desde una posición de presión atmosférica elevada. Es bastante posible que a cierta altura sobre la Tierra algunos gases estuvieran en un estado de fluido supercrítico, similar a Venus, y en este estado, el proceso de formación de arcilla procedió con la absorción activa de energía del entorno, lo que llevó a una congelación instantánea. Por ejemplo, para formar arcilla es necesario combinar óxido de aluminio insoluble con óxido de silicio, es decir, arena, y todo esto se debe fijar con agua, es decir, obtener la base de la arcilla, la caolinita, por la tautología. Pero si simplemente trituras una roca ígnea, es decir, basalto o granito, no obtendrás ninguna arcilla, sin importar cuánto la tritures o ventiles. En primer lugar, al triturar basalto obtendrás principalmente arena abrasiva, ya que se necesitan condiciones muy especiales para combinar óxido de aluminio, óxido de silicio y agua en una sola molécula de caolín. En un entorno natural, esto simplemente no es posible, por lo que los geólogos asumen un proceso de hidrólisis ácida muy largo en tiempo en un entorno de ácido húmico, liberado por las raíces de las plantas. Pero en primer lugar, este es un proceso muy largo y, como sabemos, muchos edificios, ciudades, todo el planeta fueron cubiertos de arcilla muy rápidamente. Tan rápido que las personas no tuvieron tiempo para limpiar los escombros y los pisos enteros terminaron enterrados bajo ella. En segundo lugar, como sabemos, las plantas forman humus, entre los cuales, si se forma alguna arcilla, es microscópicamente pequeña en comparación con la poderosa capa de humus. Por lo tanto, resulta que debería haber mucho más humus que arcilla en la Tierra, pero en realidad es exactamente lo contrario. La capa de humus rara vez supera medio metro. En algunos sitios del mundo ni siquiera existe. Pero hay lugares donde la arcilla tiene decenas e incluso cientos de metros de profundidad. Además, no olvidemos que para hacer arcilla necesitamos obtener aluminio en grandes cantidades de algún lugar. Sin embargo, los geólogos han determinado el principio de formación de las caolinitas, que es probablemente el correcto. Solo se equivocaron con la fuente y la velocidad del proceso. Mira, en primer lugar, para aumentar la velocidad de la reacción se necesita una gran presión, preferiblemente 20 atmósferas o más. En segundo lugar, se necesita una gran cantidad de oxígeno para oxidar los componentes, de los cuales hay muchos. En tercer lugar, se necesita una gran cantidad de hidrógeno y, lo más importante, un catalizador para el proceso. Y tenemos todo eso y más en abundancia. El silicio y el aluminio caen en la composición del asteroide desde el espacio. La alta velocidad de caída asegura una temperatura superior a los 500 grados y, en consecuencia, la rápida combustión del silicio y el aluminio. De esta manera se obtienen los dos primeros componentes, óxido de aluminio y arena, es decir, óxido de silicio. El vapor de agua ya está presente en la atmósfera,
No es necesario buscarlo. Al enfriarse en las capas superiores de la atmósfera y formar los óxidos necesarios, la arena y el polvo caen a las capas inferiores, donde debido a la presión aumentada podrían formarse zonas con agua supercrítica o incluso dióxido de carbono. Ambos son excelentes catalizadores para el proceso de formación de moléculas de caolín. Pero lo más importante, si el proceso de unión fue endotérmico, esto significa una disminución abrupta, casi instantánea, de la temperatura a extremos, precisamente en un área grande. Es precisamente así, posiblemente, como apareció el frío eterno. 3 años sin verano, un periodo glacial y otros ecos de lo que llamamos enfriamiento global. Y la presión atmosférica disminuyó mucho más tarde, cuando el proceso de formación de arena y arcilla consumió la mayor parte del oxígeno y el hidrógeno de la atmósfera. Por cierto, quizás por eso hay un cambio tan maravilloso hacia el nitrógeno en nuestra atmósfera. Es simplemente inerte y entró en la reacción mucho más tarde que el oxígeno y el hidrógeno. Por eso quedó mucho más de él. Sin embargo, este proceso aún ocurre en menor medida, probablemente hasta el presente. Los restos de los círculos de cultivo siguen flotando suavemente hacia la Tierra, pero debido a la presión reducida en comparación con el pasado, ya no se forma arcilla. Sin embargo, la arena sigue formándose libremente, de la cual este año se está depositando una cantidad inusualmente grande, tanto en Europa como en Asia y en el lejano Oriente. Sí, prácticamente todo ahora está siendo cubierto nuevamente por tormentas de polvo, como si hubieran venido del Sahara o Mongolia. Y volvemos a nuestros titanes. De cualquier forma, la presión atmosférica ha bajado. Además, sabiendo la cantidad de arena y arcilla que se formó al caer el polvo espacial, se puede imaginar la enorme cantidad de oxígeno que desapareció de ella. Los titanes simplemente no podían vivir en la Tierra. Debido a la falta de oxígeno, desarrollaron hipoxia, lo que a su vez llevó a la depresión, disfunción cerebral, pérdida de memoria, fatiga crónica y finalmente a la muerte. Esto es lo que vemos en los mitos más recientes, donde los titanes son representados como seres bastante tontos y de corto alcance. Por ende, una gran parte de ellos inevitablemente murió, pero algunos definitivamente lograron refugiarse en los refugios recién creados. Y esta vez están definitivamente bajo tierra, donde es mucho más fácil crear una atmósfera con presión elevada. A una profundidad de 100 metros es bastante posible crear un refugio con una presión de 5, 10 o incluso 20 atmósferas que se mantendrá por la presión de la roca circundante. Y cuanto más profundo cavamos, mayor presión podemos crear en el búnker. Pero como ya sabemos, no solo llegaron la arena y la arcilla. Al mismo tiempo cayeron varios asteroides en diferentes puntos del planeta. Por sí mismos, estos descensos causaron mucho daño, y quizás incluso destruyeron algunos de los búnkeres subterráneos existentes en la Tierra. Los enclaves y los montones de arcilla de varios metros de altura podrían haber dañado las salidas a la superficie. Lo más probable es que la mayoría de los representantes de la civilización quedaran atrapados en las profundidades de la corteza terrestre, y otros simplemente no pudieron sobrevivir en una atmósfera más desgarrada. Por lo tanto, lo más sensato era no salir a la superficie. Sin embargo, algunos aún conservaban la capacidad de sobrevivir en las nuevas condiciones. Gente ordinaria, nosotros. Pero en su mayoría eran aquellos que se quedaron en la superficie, sobrevivieron al desastre, se degradaron, olvidaron la tecnología y solo recordaban a los dioses que existían. Y a través de los mitos, cuentos y leyendas de los padres, aunque alguien mantuvo la conexión con los dioses, pero eso en el segundo episodio. Lo principal es que algunos grupos muy pequeños de personas mantuvieron esta conexión y parte de la tecnología. Necesitaban salir de nuevo y establecerse en el lugar. Restaurar la civilización de nuevo. Y aquí, probablemente, se aclaró que solo 1 o 2 enclaves seguían funcionando, y ambos en Europa, uno en el norte, bajo la protección de las montañas escandinavas,
el otro en el sur, en el Mediterráneo. En cualquier caso, eso es lo que parecía al principio. Pero para averiguar esto con certeza, era necesario explorar el planeta, ver qué y dónde quedaba. Era necesario reconstruir las ciudades de nuevo, y todo estaría bien si no fuera por una cosa: los sobrevivientes, no los pocos que se escondían en los búnkeres, sino aquellos que de alguna manera sobrevivieron al desastre en la superficie. Así que perdieron contacto con los dioses y los titanes, perdieron el conocimiento del propósito de la vida, de la naturaleza y del destino. Solo quedaba un propósito: sobrevivir por sí mismos. Y por eso se volvió imposible unir a estas personas en una sola fuerza creadora. Pero sin embargo, de alguna manera todavía es necesario hacerlo, porque necesitamos construir una civilización, y sin la unión de muchas personas no se puede construir ni siquiera una casa, y mucho menos una ciudad, un barco o una flota. Ya no es posible enviar un equipo de investigación allí donde es necesario. Ya no es posible exigir a las personas una obediencia incondicional. Se han vuelto independientes y salvajes al mismo tiempo. Por supuesto, lo primero que viene a la mente es la creación de religiones como una forma de controlar a grandes masas de personas. Y este es un paso bastante obvio, pero incluso la religión, por notable que sea, tiene un tiempo limitado de acción y un espacio limitado de influencia. Se necesitaba algo más. Algún tipo de pegamento que une a las personas hasta el momento en que finalmente maduran y crean una verdadera civilización. Y este pegamento se convirtió en dinero. Al mismo tiempo, el pegamento y la droga más fuerte. Un invento terrible pero necesario en ese momento, que simultáneamente unía a las personas y las devoraba por dentro. Una medida temporal, una medida muy peligrosa. Aproximadamente desde este momento comienza la historia, nuestra historia contigo. Sí, parece una fantasía salvaje, y casi seguro que todo no fue así o no del todo así. ¿Pero hay alguna forma de saber cómo fue realmente sin recurrir a tales fantasías? Es posible que exista, aún no lo hemos encontrado. ¿Y los historiadores oficiales? Bueno, ¿cómo se diferencian las fantasías de los historiadores oficiales de esta? ¿A qué preguntas da la historia oficial una respuesta clara, indiscutible y lógica? De una forma u otra, la continuación sigue.